Bien, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura. La lectura de hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos 4, del 26 al 29. Y dice así. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si te criaste en esta larga y angosta faja de tierra, te acordarás que tipo tercero básico, todos pasamos por esa increíble, sin igual experiencia de plantar un poroto en algodón. ¿Quién no vivió esa experiencia de plantar el famoso poroto en algodón y observar hasta donde uno podía lo que pasaba? Muchos se llevaron el poroto a la casa, de hecho, y ya brotado lo pusieron, me acuerdo de mi abuelita ahí ayudándome a ponerlo en tierra, y lo vi crecer, empezó la enredadera ahí alrededor de uno de los pilares por ahí. Los profesores en esa época, no existía, bueno, en la época mía al menos, inteligencia artificial, ni digitalizaciones, ni nada, pero se esforzaban por explicarnos lo que sucedía con el poroto, que después de deformarse y comenzar a brotar, eventualmente ya en la tierra, y bien cuidado, un día nos podía dar porotitos. Ahora, la parábola del día de hoy nos habla de eso que nosotros no vemos, de la acción que se esconde a lo que son nuestros sentidos, de lo que pasaba en la noche cuando no estábamos en la sala mirando nuestro poroto. La verdad es que el pasaje de hoy día nos habla acerca de fe, nos habla de cosas que tal vez no entendemos, que no logramos percibir, pero que sí están sucediendo y que sí llegan a ser manifiestas. Esta parábola nos habla del reino de Dios, un reino que funciona bajo sus propios parámetros y su propia lógica, al cual Dios nos invita y para el cual hay una sola contraseña de entrada, que es arrepentimiento y fe. Jesús tiene esta manera muy particular de enseñar durante su ministerio, que son las parábolas. A veces la enseñanza de Jesús, en algunos momentos, puede rayar o puede dar la idea que cae en el sentido común. Me acuerdo años atrás, no sé si se acordarán de Manfred Max Neff, un candidato a la presidencia que hubo acá en Chile, ateo, pero él decía que entre sus textos de cabecera estaba el Sermón del Monte, en el cual él confesaba que encontraba principios de vida y de buenas enseñanzas. Seguramente muchos que no son necesariamente creyentes en Cristo podrán sintonizar con algunos aspectos de enseñanza del Sermón del Monte o de otras enseñanzas de Jesús o de otros lugares en la Biblia. Sin embargo, las parábolas son, y en palabras mismas de Jesús, una manera velada de enseñar. Después pueden ustedes conversar, les pueden preguntar a sus líderes, ¿por qué velada? Pero una frase que aparece 7 veces en los evangelios es súper clave para entender esto. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no es más ni menos que una declaración de Jesús de que las verdades del reino no son para todos. Muchos pueden oír, hacer conexiones lógicas, sacar conclusiones acerca de los elementos del reino, pero solamente a quienes Dios les da oídos para oír, quienes verdaderamente atenderán a lo que Dios ha declarado y que van a responder efectivamente en arrepentimiento y fe. ¿Cómo podría ser que las personas volvamos a tener una relación con Dios perfecta, sin pecado, sin sufrimiento, y en la cual Dios fuera el Rey nuestro y al mismo tiempo nosotros viviéramos voluntariamente bajo su gobierno y estuviéramos contentos con eso?
Este salto les puede parecer a lo mejor un poco largo, pero la verdad es que hablamos justamente de esto, que tener oídos para oír es haber sido hechos parte del reino de Dios por medio del perdón de los pecados que está solo en Cristo. No hay otra vía, no existe otra forma. No se gana por méritos personales ni por capacidades que uno pudiera tener. No se hereda, no pasa de una persona a otra por osmosis. Es algo que Dios concede. Un poco antes en este pasaje, cuando está hablando de la parábola de la semilla en estas diferentes tierras, Jesús va a decirle a estos discípulos que están con él: a ustedes les es concedido entender esto. Cuando Jesús hablaba durante su ministerio terrenal acerca de esto, todo guardaba mucha vinculación con lo que Juan el Bautista había dicho en el capítulo 1 respecto a Jesús. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Así que las cosas del reino son para quienes son del reino y para quienes Dios hará parte de su reino. Y respecto a esto, una oración que tú puedes tener en tu corazón en este momento, si eres una hija o un hijo de Dios: Padre, dame entendimiento de las cosas de tu reino. Y si recién te estás acercando a Dios, Dios, hazme tu hija o tu hijo y dame entendimiento de las cosas de tu reino. Cual sea el caso, pedirle al Padre entendimiento de su reino, finalmente, sencillamente es pedirle a Él conocerlo más y crecer en una relación con Él. Jesús en Marcos 4 comienza una serie de parábolas que algunos llaman las parábolas del reino, con la parábola del sembrador o la de las 4 tierras, donde queda de manifiesto las distintas respuestas que hay en los corazones a la semilla del Evangelio. Los que rechazan de plano. Después, los que tienen un crecimiento muy rápido y aparente, pero que no van a durar. Los que reciben la palabra, pero los afanes de este mundo van a ser más fuertes, y finalmente aquellos en quienes la palabra se cimentará y va a dar fruto. Luego hablará Jesús de la luz que debe ser puesta en lo alto para que alumbre a todos. Podemos pensar que el énfasis está en las acciones, por un lado de Dios y de quienes siembran la palabra. Y hay quienes van a animar a otros a sembrar la palabra, de hecho, por todo lugar, en todo tiempo. Y claro, es un llamado de la Escritura a que el pueblo de Dios sea el portador de las buenas noticias de salvación a una humanidad que está perdida. ¿Por qué plantar nuevas iglesias? ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué entenderse a uno mismo como un embajador de Cristo en medio de un mundo hostil? Sencillamente porque Dios nos ha dado ese llamado. Es parte de nuestra identidad. Pedro el apóstol dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los hijos de Dios tenemos el alto honor de ser instrumentos en las manos de Dios para dar a conocer a aquel en quien hay verdadera paz y redención. Todos acá, todos los que estamos acá, los que están en ITR, los que van a estar en ITC, todos acá llegamos porque alguien nos anunció el mensaje de salvación. A lo mejor fueron tus padres que fielmente cumplieron ese rol. Da gracias al Señor si fue así. Tal vez tus padres cristianos fueron un mamarracho del Evangelio, y aún así el Señor en su fidelidad Él mismo te trajo. Tal vez fue en medio de una crisis personal, en medio de un quiebre familiar o de un fracaso de algún tipo. O fue el resultado de una búsqueda que por alguna razón en algún momento emprendiste. Cual haya sido tu camino,
Dios te trajo a Él y la semilla de su palabra ha dado fruto en ti. ¿Y por qué tú? ¿Por qué yo? Yo no tengo idea por qué yo, pero solo sé que en mi curso éramos 31 a los que se nos predicó el Evangelio. Y fue el único que respondió en arrepentimiento y fe. Pero eso fue la obra de Dios por medio de su Espíritu en mi corazón. No era ni el más inteligente, no era el más bueno, no era el más espiritual ni el más religioso del curso, pero Dios decidió manifestar su misericordia en mí. Él me hizo tierra fértil para su palabra. Y después en el tiempo hubo al menos un par más de mis compañeros que también se han vuelto al Señor. Gracias, Señor, por eso. En la parábola del día de hoy vemos lo que no vemos. ¿Cómo es posible que una semilla crezca y sea una planta y dé fruto? Jesús dice que el reino de Dios es como. Esa es la primera frase de esta parábola. Y esa simple declaración nos tiene que llevar a detenernos y a escuchar. No es un religioso o un aficionado a Dios el que está diciendo eso. No es uno de los escribas o de los fariseos que habían hecho de la religión una carga y un negocio. El que declara esto es quien, cuando comienza el Evangelio de Marcos, dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Jesús, quien hace que el reino de Dios se acerque, es quien va a decir cómo es el reino de Dios. Hermana, hermano, amiga, amigo, que tu idea del reino de Dios no venga de leer libros o seguir autores o seguir a personas o instituciones de forma irreflexiva, sino que sea Dios mismo, por medio de la palabra, quien declare cómo es su reino. El reino de Dios es como cuando un hombre arroja una semilla sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. En la parábola del sembrador vemos que el reino se extiende por el acto de sembrar la semilla de la palabra. Aquí el reino crece de una manera oculta por el proceso interno de germinación de la semilla. Tal vez uno de los aprendizajes implícitos del experimento del poroto es que las cosas no pasan de una. Hay muchas cosas en esta vida que son procesos, toman tiempo. Al poroto no le interesa si yo estoy muerto de hambre o si hoy día tengo invitados a almorzar en mi casa. No se va a apurar en crecer. El profesor Belisario Carmona, en el segundo capítulo de 31 minutos, búsquenlo, estaba convencido de que las semillas de árbol no crecían porque eran flojas. Así que se puso al lado de una semilla, que las plantó y empezó a decirles: crece, 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 crece. El Señor enseña en esta parábola y en su ministerio que el reino no se manifestaría de forma inmediata, sino que lo haría según el horario establecido por Dios mismo, así como la semilla sembrada no da fruto inmediatamente. Esta idea del reino chocaba frontalmente con las expectativas judías, donde se esperaba un reino visible, establecido con ostentación, con pompa y de forma inmediata cuando apareciera este Mesías. La desesperación por los resultados inmediatos no es nada nueva. La vemos en todo orden de cosas. No se asusten, pero yo he tenido alumnos, yo doy clases de batería y he tenido alumnos llorando en mis clases. Pero no porque yo les pegue o algo así, sino que porque se frustran porque las cosas no les salen de inmediato. Ahí llega el momento de decirle: hasta acá llegamos, relájate, anda a descansar o lo que sea, pero la idea de proceso parece que nos cuesta, de esperar. Alguien podrá decir: es un problema cultural. Yo creo que no. Creo que es un problema humano. Hay culturas que tienen más internalizado el esperar y tomarse tiempo. Las culturas orientales, generalmente uno piensa que, paciencia china, me decían a mí cuando yo era chico. Pero estamos hablando de algo distinto. Esto se trata de rendir nuestros planes a la voluntad de Dios
en donde los tiempos de Él no son necesariamente los tiempos nuestros. Cuando su manera de hacer cosas no es para nada atractiva a la vista. Cuando esperar da la sensación de no estamos avanzando. Cuando, por ejemplo, cerrar una iglesia que estaba recién comenzando y que iba bien, es sinónimo de fracaso, retroceso, en lugar de decir esperar en el Señor. Esta parábola llama nuestra atención al hecho de que el avance del reino no depende del hombre, de los seres humanos, que de hecho no llega ni siquiera a entender la forma en la que la semilla puede crecer. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Te has puesto a discutir con el Señor porque sus planes no se alinean con los tuyos? No escuché ningún amén. ¿O por no entender lo que está haciendo? ¿O porque no se apura en darte explicaciones? Uno de nuestros presbíteros decía en una reunión de consistorio una vez: no podemos ser esclavos de nuestros proyectos. Y es muy cierto. El día que queremos imponerle nuestra agenda al Señor es el día que empezamos a darnos de cabezazos contra un muro. Me he visto queriendo que Dios cumpla mis sueños. Me he visto molesto porque Dios no ha hecho las cosas como yo he querido. Me he visto frustrado porque personas que se supone han conocido al Señor no crecen al ritmo que yo estoy esperando que crezcan. Me he visto queriendo apurar la maduración en la fe de las personas. He olvidado que el que garantiza el crecimiento es el dueño de la semilla y de los corazones. La segunda parte de nuestro pasaje nos da más luz todavía. Y dice: y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar. Es el poder interior del Espíritu Santo el que produce el inicio del proceso, así como el proceso mismo y la consumación de la obra. Nosotros no sabemos cómo actúa el Espíritu por medio de la palabra para cambiar un corazón regenerándolo. Hay veces que uno ha visto vidas que están realmente en el caos, en el desperdicio, en el hoyo, a ese no lo salva ni el Señor. Y de un momento a otro, hay veces que uno como creyente anda con una lucha que no hay cómo pararla. Esas luchas que conoces tal vez tú solamente. Y de un momento a otro te das cuenta cómo Dios te llevó a arrepentimiento, te transformó y te sacó de eso, te libró. ¿Cómo lo hizo? Qué gana de tener la fórmula. Este crecimiento puede ser lento, pero es continuo. Una vez que germina la semilla de la salvación en el corazón de alguien, nada puede impedir el desarrollo de la obra de Dios. Cuando dice que la tierra da fruto por sí misma, se habla de la palabra automática ahí, que de forma automática empieza a suceder, no es que nadie haga nada, pero acá el énfasis es que no es la obra del que siembra la semilla. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 6 al 7, dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Qué bueno recordar y recordarnos que las vidas redimidas, las relaciones restauradas, el ánimo en el Señor, el consuelo en el dolor, todo eso es obra del Espíritu de Dios en sus hijos. Si hoy te faltan fuerzas, te falta ánimo, consuelo, si hay dolor, si hay relaciones rotas, no vayas. Corre al que hace nuevas todas las cosas por la fuerza de su poder. Y si has sido testigo de su restauración, y estoy cierto que acá hay testigos de la restauración de Dios, dale gracias al Señor por su fidelidad y misericordia contigo.
Y si no tienes idea de lo que estoy hablando, conversemos al final. Por mucho que se esfuerce el enemigo del reino de Dios, Satanás, por impedir el desarrollo de la obra, y aunque ponga todos sus recursos para lograrlo, el plan de Dios va a seguir adelante. ¿Quién ha podido ahogar la semilla del Evangelio? Ni persecuciones del Imperio Romano en su momento, ni la Inquisición, ni la persecución moderna en algunos países, ni la introducción de herejías destructoras en la Iglesia, ni las divisiones internas. Ninguna cizaña ha podido con el crecimiento de la semilla, que sigue dando fruto y lo seguirá dando hasta el día de Jesucristo. No hay nada tan poderoso como el crecimiento. Un árbol puede quebrar una vereda de concreto con el poder de su crecimiento, y en Viña conocemos bastante de eso. Una planta puede asomar su cabecita en medio de un camino de asfalto en el desierto, y ahí entre medio una plantita. Muchos han dejado de confiar en el poder de la palabra. Surgen ideas alternativas para hacer crecer rápidamente a la iglesia y a sus feligreses. Y muchas de ellas son tomadas del mundo de los negocios o de estrategias de plantación de iglesias o de cualquier otra cosa. La iglesia crecerá cuando estemos convencidos de que va a crecer. Así que vamos, iglesia, declaremos que va a crecer la iglesia. Cuando mejoremos la organización interna, no, esta cosa no funciona bien de esta manera, lo mejor es ser presbiteriano. Amén. Entonces nos vamos a organizar como presbiterianos y ahí sí va a crecer la iglesia. Cuando tengamos mejores líderes, saquemos a los presbíteros de turno, saquemos a un tal Nico o cosas así, y ahora sí que va a crecer la iglesia. Cuando estemos dispuestos a pagar el precio, gastando energías, dinero, tiempo, probando nuevas ideas y haciendo cambios constantes. Cuando nos acerquemos al mundo y estudiemos lo que espera de la iglesia y sepamos cómo nosotros nos adaptamos a ello. O cuando la iglesia se involucra más en la obra social. O cuando cambiamos la enseñanza bíblica por música y otros sucedáneos de espiritualidad. O cuando eliminamos todo aquello que pueda molestar a los simpatizantes, como por ejemplo, hablar de pecado. Nuestra confianza debe estar puesta únicamente en el poder de la palabra, obrando por el Espíritu Santo. Algunos recuerdos de la propia palabra. Dios le dio a Jonás un sermón para predicar en Nínive, nada de popular ni amistoso. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Pum! Conversión por miles. Juan el Bautista predicó bajo el poder y la autoridad de Dios diciendo: arrepiéntanse porque el reino de Dios, del reino de los cielos, se ha acercado. Y ya sabemos que no predicaba ni en un lujoso templo, ni vestía de la última moda, ni tampoco intentaba agradar a los oídos de los que lo escuchaban. Sin embargo, de todas partes del país venían al desierto a escucharle y eran bautizados confesando sus pecados. Muchos parecen creer que el mundo moderno en el que vivimos necesita otras cosas, otros alicientes para que las personas se acerquen a Dios. Pero nos engañamos. Solo la palabra viva de Dios puede atraer al pecador a Dios y tiene el poder de transformarlo. No necesitamos libros ni series que nos muestren un Jesús más humano o más cercano, porque en su revelación, en su palabra, es la que nos muestra y deja sumamente claro cuán cercano y humano se hizo nuestro Salvador para llevarnos de regreso al lugar desde donde nos habíamos ido. El crecimiento lento de la semilla es un llamado a la paciencia del que siembra. Este crecimiento puede ser apenas perceptible. Si vemos una planta todos los días, no percibimos su crecimiento. Es como cuando uno ve a los hijos crecer. Esto es una dura prueba el día de hoy, que deseamos que todas las cosas se hagan rápidamente y donde medimos éxito por la rapidez con que se logra algo. Seguramente una de las tendencias más destructivas en la iglesia actual es nuestra insistente exigencia en obtener resultados ahora. Nos cuesta esperar. Pero Jesús dijo: primero sale una hierba, luego la espiga y después el grano se llena en la espiga. Hay una ilustración y una cosa muy curiosa que sucede con el bambú japonés. Y lo transforma, de hecho, en no apto para los impacientes. Siembras la semilla, la abonas
y te ocupas de regarla constantemente. Durante los primeros meses no sucede nada que se note mucho. En realidad, la verdad que no pasa nada en los primeros 7 años. A tal punto que un cultivador inexperto, yo, estaría convencido de que compré semillas que estaban malas. O le echaría la culpa a la tierra, o que el agua tiene no sé qué. Me doy. Sin embargo, durante el 7º año y en un periodo de 6 semanas, la planta de bambú crece más de 30 metros. ¿Se demoró 6 semanas en crecer? La verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a tener después de 7 años. Pareciera que el bambú japonés entiende mejor el reino que nosotros. Alguien me recordaba hace poco que el día 1 que comenzamos ITR, hace 11 años atrás, yo empecé a transmitir con comenzar una iglesia en Viña. Y hace un par de años llegó el momento. Y fue hermoso. Hasta hace poco más de un mes, en que tuvimos que tomar la triste decisión de despedirnos, tal vez por un tiempo, de este proyecto. ¿Hasta cuándo? Paciencia de bambú japonés, no tengo idea. Pienso en hermanos que se cambiaron de ciudad por subirse al carro de esta iglesia en Viña. Pienso en los costos que para muchos tuvo. Pienso en lo complejo que puede verse venir 7,7 kilómetros más hacia acá y congregarse en una que para algunos parece muy lejana Reñaca. Pienso en que esto puede ser una derrota para Iglesia de la Trinidad, para su equipo plantador o para el liderazgo. No voy a decir que no me arrepiento de nada, porque sabemos que eso es irreal en la vida de un creyente, pero sí voy a decir, no cambiaría nada de lo vivido, porque el Señor en medio nuestro trajo salvación y restauración. Vimos milagros y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y estoy seguro que vimos en esos 2 años mucho más que eso. La verdad, iglesia, estamos en buenas manos. Estamos en manos seguras. El reino de Dios crece, crece, crece. Aunque sea como mi poroto o como el bambú japonés, este es el reino de Dios. Él se hace cargo. Es su obra. Es la que Él ha prometido llevar a buen término y es la que nadie puede detener. Lo dice uno de los profetas en el Antiguo Testamento, que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque pareciera que todo no pasa nada, Dios ha prometido que su reino avanza, que no retrocede. Dios ha prometido que la obra que está haciendo en ti la va a completar. Aunque tú a veces sientas que parece un día y a días de derrotas, Dios no está fracasando en tu vida. Dios no está fracasando en la historia de su iglesia. Y estamos a la espera de ese día glorioso en que la victoria final del Señor va a ser manifiesta a todos nosotros. Oremos. Padre nuestro, gracias por el ánimo que nos da tu palabra. Gracias por saber que en tus manos tu reino crece y nadie lo detiene. Todos hemos experimentado el fracaso, la caída, los momentos difíciles, las aparentes derrotas. Pero en tus manos han sido sencillamente momentos, han sido circunstancias que tú has propiciado, pero que nos han llevado a mirarte, a confiar en ti y esperar en ti. Señor, reconocemos tu reinado, reconocemos tu soberanía y queremos no solo reconocerlo, sino que vivir confiados en ello. Enséñanos, cada uno de nosotros y también como iglesia, a confiar en tus tiempos,
en tus propósitos, en tu voluntad, en que este es tu reino. No es nuestro, no nos pertenece, no es nuestra iglesia, es tu iglesia, la que tú cuidas y guardas. Por eso, confiando en tus medios, ayúdanos a vivir esta vida, enséñanos a vivir esta vida. Y Señor, acá estamos, nuestros corazones delante de ti, en cada área en la que necesitemos crecer en esta confianza. Ayúdanos y enséñanos y moldéanos por medio de tu palabra a la imagen del varón perfecto que confió hasta la muerte y que fue levantado después en gloria. Esperamos ese día, el día de tu gloria, el día en el que estaremos contigo. Gracias por tenernos en este mundo y habernos recogido de la miseria y habernos traído a ti. Oramos en el nombre de Jesús.